El asesino reencarnado es un genio espadachín. Parte 4. ¿Una apuesta? Raon entrecerró los ojos. ¿De qué tipo de apuesta estás hablando? No podía entender por qué Urad de repente quería hacer una apuesta. No necesitas estar nervioso. El rey de la esencia no miente, ni intenta engañaros. Te lo mostraré yo mismo. Un nuevo mensaje apareció tan pronto como dijo eso. Urad propone la primera apuesta. Condición: aprobar la prueba para aprendices oficiales primero en la lista. Si tiene éxito, todas las estadísticas más 2, un rasgo aleatorio. Al fallar, creación de 10 puntos de emoción en Urad. Pudo entender lo que quería decir al leer el mensaje. Parecía que Urad tenía la intención de entregar sus propias habilidades si Raon lograba ganar la apuesta. ¿Estás hablando de terminar primero en la prueba para convertirte en un aprendiz oficial que mencionó Rimmer? Así es. Dijo que habrá un primer lugar, por lo que el resultado será claro. Todavía tenía algunas preguntas. ¿Qué quieres decir con un rasgo aleatorio? Se te otorgará uno de los rasgos que posee el rey de la esencia. Por supuesto, su nivel se reducirá para igualar su mediocridad. Un rasgo. Raon miró a Urad, que ardía como si le hubieran añadido combustible. Siempre se había llamado a sí mismo un monarca del diablo. No podía confiar en él en eso, pero era obvio que era una existencia especial. Eso significaba que su rasgo aleatorio probablemente sería una habilidad útil. Una cosa más. Esta es la parte más importante. ¿Qué quieres decir con crear 10 puntos de emoción en ira ante el fracaso? Significa lo que dice. Obtendrás la emoción de la ira, que posee el rey de la esencia. ¿Estás diciendo que eres capaz de controlar mis sentimientos? No es tanto. Te daré una cantidad muy pequeña de ira. Realmente lo es un poquito. Sin embargo, la voz de Urad contenía una expectativa obvia. Como dice el refrán, muchas cosas hacen mal si sigues absorbiendo la ira del rey de la esencia, ya no podrás controlar tus emociones, no importa cuán fuerte sea tu fuerza de voluntad. ¿Ese fue tu objetivo todo el tiempo? Raon miró fríamente a Urad. Parecía que estaba tratando de apoderarse lentamente de su cuerpo, renunciando a hacerlo de inmediato. Ya deberías haberte dado cuenta de que tu cuerpo cambia según las estadísticas en la ventana de estado. Si participas en esta apuesta, estarás un paso más cerca de tu venganza. Urad trabajó con calma para convencerlo de que aceptara su sugerencia, a pesar de ser el rey de la esencia. Raon se sintió frustrado por él por primera vez. ¿Por qué está haciendo una apuesta como esta? Como su cuerpo principal todavía existía, podría haberlo usado para conquistar su mente. Raon no podía entender por qué tenía que utilizar un método tan elaborado. Como ya dije, las habilidades del cuerpo principal del rey de la esencia están conectadas a ti. Si pudiera usar ese poder, ya me habría apoderado de tu cuerpo. Urad respondió como si leyera su mente. ¿Estás seguro de que no es mentira? El rey de la esencia es un monarca del reino del diablo. Y un monarca del diablo no miente. Jaara. Raon suspiró levemente. Urad era ciertamente un psicópata, pero nunca había mentido en nada cuando le contestó. ¿No tengo más remedio que comerme esta manzana venenosa? No podía negarse, no cuando la recompensa eran 2 puntos en todas las estadísticas y una nueva habilidad especial. Por otra parte, el riesgo de fracaso era relativamente pequeño, aunque peligroso cuando se acumulaba. Hubo muchos niños destacados en el 5.º campo de entrenamiento. No solo Ronan y Burren, sino también los niños colaterales y recomendados también tenían talentos especiales. Un niño promedio ni siquiera podría soñar con ocupar el primer lugar. Sin embargo, había reencarnado. Cualquiera que fuera la prueba, sin importar cuán talentosos fueran los niños, estaba seguro de que no perdería si hacía uso de su vida anterior. Está bien, acepto. Una sabia decisión. Has aceptado la apuesta con Urad. Raon miró a Urad a los ojos a través del mensaje. Estaba sonriendo, confiado en que ganaría. Entonces él le devolvió la sonrisa. No saldrá como crees. Al día siguiente, antes del amanecer, Burren abrió la puerta del campo de entrenamiento y entró. A pesar de ser tan temprano que el sol aún no había salido, su cabello estaba apropiadamente cepillado y su uniforme de entrenamiento estaba planchado. De hecho, era un noble ejemplar. Kerin y algunos otros compañeros, que solían saludarlo excesivamente, miraron hacia otro lado después de inclinarse torpemente. ¿Por qué hacen eso? Recordó el incidente del día anterior mientras se preguntaba. No me digan, ¿lo acosaron? Burren frunció el ceño.
A él tampoco le agradaba Raon, pero acosarlo personalmente era un acto que mancharía el nombre de Ciegart. Patéticos bastardos. Justo cuando estaba a punto de acercarse a los idiotas para regañarlos, la puerta se abrió y entró Raon. Estaba completamente bien. No había heridas ni hematomas, por lo que no parecía que lo hubieran golpeado. En cambio, parecía aún más confiado que el día anterior. Correr. Por otro lado, Kerin y los colaterales se escondieron en un rincón como perros tan pronto como vieron a Raon. ¿Qué? ¿Qué pasó exactamente? Burren tragó. No podía entender qué tipo de situación era esta. No pudo evitar acercarse a las temblorosas garantías. Los señor Burren. Kerin y los demás colaterales bajaron la cabeza con la boca abierta. ¿Por qué estás temblando así? Eso es, ejem. Los colaterales cerraron la boca al ver a Raon, no a Burren. Se podía ver el miedo en sus ojos. ¿Tienen miedo de Raon y no de mí? ¿Qué les hizo Raon para que tuvieran tanto miedo? No, no pasó nada. Así es. Realmente no pasó nada. Jeje. Los colaterales se rascaron la cabeza con expresiones incómodas. En lugar de eso, les dieron una paliza. Esa era la única posibilidad. Los colaterales debieron haber sido golpeados cuando intentaron darle una lección. Burren se giró para mirar a Raon. Al igual que el día anterior, simplemente estaba parado en silencio, como si no estuviera interesado. Así que estaba ocultando sus habilidades. Era ridículo que un paciente sin talento ocultara su insignificante nivel de habilidades. Lucha tanto como quieras. No importa lo que hiciera, permanecería en el fondo. Mientras estiraba el cuello, Raon se encontró con los ojos de los colaterales con los que había tenido una charla el día anterior. ¡Puaj! ¡Cu! Los niños colaterales dejaron escapar sonidos extraños y retrocedieron. ¿Qué es eso? Los colaterales, que el día anterior lo insultaban abiertamente, quedaron desconcertados. La vista hizo que los otros alumnos se preguntaran sobre la situación. Raon volvió la cabeza ante la risa desdeñosa. Burren claramente se estaba burlando de él. Apuesto a que está pensando que no importa lo que haga. Lo que fuera que Burren estuviera pensando estaba tan claro como el día. Debió haber estado pensando que no tenía sentido, sin importar cuánto luchara un chico sin talento. Ese es un gran error. Como Raon tenía el anillo de fuego, el talento no tenía sentido. Para cuando dejara de ser aprendiz temporal, estaría muy por delante de Burren. Los ojos de esa serpiente son molestos. Sácalos. No otra vez. De vuelta en el reino del diablo, quien se atreviera a mover los ojos todos, por favor cállate. Raon golpeó su pulsera. Con un sonido de zapping, Uraz se quedó en silencio. Te bastardo. Hablas demasiado. La puerta del campo de entrenamiento se abrió mientras intentaba practicar con el anillo de fuego, ignorando a Urat. Pisar muy fuerte. Más allá de la puerta chirriante, entraron Rimer y los entrenadores. A diferencia de los entrenadores, que estaban correctamente alineados, Rimer corrió hacia la plataforma saltando sus pasos. Buen día. Rimer sonrió mientras los miraba. ¿Sí? Los aprendices temporales respondieron fuerte y fuerte, a pesar de ser tan temprano en la mañana. Ayer debe haber sido difícil ya que corriste a toda velocidad, incluso si has estado entrenando tu resistencia. Entonces, Rimer asintió con la cabeza y sonrió. Hoy volverás a correr. A toda velocidad. ¿Indulto? ¿O otra vez? El límite de la resistencia de un ser humano aumenta cada vez que se agota. Así que corre hasta que te diga que te detengas. Mientras los niños fruncían el ceño, dos personas patearon el suelo. Fueron Runan y Burren. Angustia. A diferencia del día anterior, donde habían estado ahorrando energía, corrieron con todo lo que tenían. ¡Puaj! Es un sprint otra vez. Los niños que pensaban que iban a aprender algo ese día empezaron a correr, mientras se quejaban. ¿Estás corriendo de nuevo? Esto es aburrido. Puedes volverte más fuerte sin algo como esto. Si matas a un enemigo, estoy bien con esto. Raon interrumpió a Urat. Pateó el suelo después de inhalar profundamente. En realidad, ¿te gusta correr sin cesar y comer polvo? Puedo volverme más fuerte corriendo. Idiota. Si le dejas tu cuerpo al rey de la esencia, podrías convertirte en el más fuerte en un año, pero no tiene sentido si ya no soy yo mismo. Para evitar que Urat dijera más tonterías, siguió moviendo los pies. Soy más rápido que ayer. Gracias a su mayor agilidad y resistencia, podía correr más rápido que antes.
Podía correr tan rápido como algunos de los niños colaterales y recomendados, a los que solo pudo alcanzar al final de la prueba del día anterior. ¿Eh? Raón. Los ojos de los niños del grupo medio bajo se abrieron como platos al verlo. Parecía que no podían entender cómo Raón corría junto a ellos. Estoy creciendo rápido, seguro. Raón sonrió levemente y corrió con ellos. Tener puntos de estadísticas encima del anillo de fuego estaba haciendo que su crecimiento fuera increíblemente rápido. Sin embargo, a pesar de correr con toda su fuerza, Burren y Runan se alejaban cada vez más. Parecía que sus talentos y la cantidad de entrenamiento que habían entrenado no estaban al nivel que él pudiera alcanzar. Todavía. No es un ambiente desagradable. Lo obligaron a hacer todo lo posible y había muchos niños a quienes alcanzar. Era el ambiente perfecto para superarse. Raón miró a Rimmer, que se estaba quedando dormido en la plataforma. Era un tipo frívolo, pero su método de entrenamiento era confiable. Tu entrenamiento, lo aprovecharé bien. Detener. La carrera que comenzó antes del amanecer solo terminó después de que el sol terminó de salir. Kua. Ja. Suspiró. Sin excepción, los niños jadeaban y yacían en el suelo. Casi nadie estaba de pie, ya que la mayoría había corrido a toda velocidad. Este es el final del entrenamiento del amanecer. Día, amanecer, ni siquiera la mañana, sino el amanecer. Los niños sacudieron la cabeza cuando escucharon que el entrenamiento del amanecer había terminado. El aire es fresco al amanecer y puedes sentir el maná más fácilmente. Será mejor que te acostumbres, ya que seguirás haciendo esto incluso después de que te conviertas en un aprendiz oficial. Rimmer hizo girar su dedo. Era un gesto que describía cómo los niños iban a correr sin parar. Ahora, ve a desayunar. Después de correr tanto, ¿cómo vamos a desayunar? Yo, no puedo comer. De ninguna manera puedo tragar. Los niños se quejaron, todavía tirados en el suelo. Será mejor que comas, aunque sea difícil. Dado que el entrenamiento continuará, no podrás soportarlo sin comer. Aunque, como siempre, la elección es tuya. Dicho esto, Rimmer se fue. Era como si les estuviera diciendo que hicieran lo que quisieran. Para decirnos que comamos después de correr tanto, yo creo que debería comer. Incluso si lo vomito más tarde, los niños se tambalearon mientras se dirigían al comedor. La comida era ligera, nada grasosa. Parecía que habían considerado la intensidad del entrenamiento del amanecer. Sopa caliente, pan tierno, carne magra y algunos tipos de verduras constituían el menú completo. La comida es realmente terrible. Creo que puedo comer esto. Los colaterales miraron a Raón, que solo estaba mirando la comida en su plato. Míralo. Él no está comiendo. Supongo que no puede comer eso ya que creció protegido en el edificio anexo. Verdadero. A pesar de ser el peor en rango, siempre debe haber recibido el mejor trato como paciente. A pesar de que los otros niños se reían mientras se burlaban de él, Raón estaba pensando en algo completamente diferente a sus expectativas. ¿Le dan comida? Lo habría entendido si hubiera sido después de terminar el entrenamiento. Sin embargo, nunca le habían dado comida durante el entrenamiento en su vida anterior. Como había comido pasto o cazado animales por su cuenta para calmar su hambre, incluso cuando era más joven que su edad actual, nunca había imaginado que lo alimentarían. Este lugar es realmente el mejor. T/N. Muchas cosas pequeñas hacen un poco es un dicho que significa que muchas cosas pequeñas se suman para formar una gran cantidad de cosas, o una pieza más grande. Después del desayuno, Raón regresó al campo de entrenamiento. La comida tenía un sabor terrible. Si me hubieran traído esa comida en el reino del diablo, el rey de la esencia le habría destrozado la cabeza al chef. ¿Eh? ¿Lo probaste? El rey de la esencia puede compartir indirectamente tus sentidos, especialmente tu sentido del gusto. El rey de la esencia ha sido un gourmet muy conocido, allá en el reino del diablo, realmente hablas demasiado. Podrías haber dicho simplemente que podía saborearlo porque compartimos sentidos. Silencio. El rey de la esencia es famoso por su reticencia, uff. Deja de hablar un rato. Me estás dificultando la digestión de mi comida. Raón impidió que Wrat hablara tocando su brazalete y luego miró hacia la plataforma. Rimmer yacía en la plataforma como si estuviera durmiendo una siesta. No mostró el más mínimo movimiento, como si se hubiera convertido en una estatua. Solo mirarlo me irrita. Quiero arrancarle las orejas puntiagudas. La ira lanzaba hielo de su boca. Parecía que estaba hirviendo de ira cada vez que veía a Rimmer.
La espada de luz de Ciegart, la destreza de Rimer debe haber sido excelente, ya que fue llamado la espada de luz de Ciegart. Sin embargo, los rumores decían que su personalidad no era solo ligera, sino también frívola. Raon había pensado que eso era una tontería. Pero al mirar a Rimer, se dio cuenta de que era increíblemente preciso. Pero no hay vacantes. A pesar de su apariencia descuidada, no mostraba ninguna debilidad. Había oído que Rimer se había retirado debido a una lesión grave, pero aparentemente la destreza de un maestro no había desaparecido por completo. En el momento en que el rey de la esencia se apodere de tu cuerpo, te arrancarán esas orejas. Lo que sea. Aunque eso no sucedería. Bostezando, Rimer se estiró perezosamente mucho después de que todos los aprendices temporales hubieran terminado de reunirse. ¿Has terminado de comer? Sí. Como la energía de los niños no se recuperó por completo, sus voces estaban más exhaustas que al amanecer. Entonces comenzaremos la siguiente parte de tu entrenamiento inmediatamente. Rimer sonrió. Cuando miró las espadas de madera colocadas a un lado del campo de entrenamiento, las expresiones de los niños se iluminaron. No necesitas una espada, solo imita mi postura. Como si estuviera burlándose de ellos, se paró con los pies separados a la altura de los hombros y luego dobló las rodillas. ¿No vamos a aprender a usar una espada?, gritó uno de los colaterales, levantando la mano. No lo somos. Pensábamos que íbamos a aprender con espadas, él tiene razón. Sir Sword of Light es famoso por su habilidad con la espada, entonces, ¿por qué? ¿Espada? Todo eso está bien, pero ¿puedes correr antes de aprender a caminar? Las comisuras de los labios de Rimer se torcieron. Su fría sonrisa parecía soplar un viento helado hacia ellos. No tienes suficiente resistencia ni fuerza de voluntad, ni tampoco tienes la postura adecuada todavía. ¿Crees que realmente puedes aprender a manejar una espada correctamente? Ah, ya dije esto, pero no es necesario que sigas mis instrucciones. Dado que, de todos modos, las consecuencias son tuyas. Era una voz juguetona, pero el campo de entrenamiento quedó en silencio. Sígueme si quieres. Aquellos que deseen realizar otra formación deben moverse hacia la derecha. Naturalmente, nadie se movió. Todos se quedaron quietos y miraron a Rimer. Entonces comencemos de nuevo. Párese con los pies separados a la altura de los hombros. Luego, dobla las rodillas con los muslos paralelos al suelo. Sí, señor. Los niños siguieron la postura sin dificultad. Esta postura se llama posición de conducción. Así es como se monta a caballo y también es una postura básica para todo arte marcial, incluida la espada, la lanza y el puño. Mantén la posición de conducción hasta que te diga que te detengas. ¿Sí? Los niños levantaron los brazos tras responder alto y claro. Como era una de las posturas básicas, nadie dejaba de seguirla. Los humanos realmente son inferiores para entrenar sus cuerpos en una posición tan incómoda. Y no pudiste apoderarte del cuerpo de un ser humano así. Eso es diferente, tengo que concentrarme, así que silencio. Raon golpeó el brazalete de flores y cerró los ojos. Este es un momento importante. Incluso en ese tipo de entrenamiento básico, podría ganar mucho usando el anillo de fuego. Podría hacer que su entrenamiento fuera mucho más eficiente que el de los otros niños. Voy a tomar una siesta. Rimer se acostó y empezó a quedarse dormido de nuevo, y la posición de conducción continuó para siempre. Gemido, puaj. ¿Cuánto tiempo tenemos para seguir así? Las extremidades de los niños temblaron, como si hubiera un terremoto. A pesar de que la posición de conducción era una postura básica, era la primera vez que la mantenían durante tanto tiempo. Sin embargo, hubo una excepción. Los niños del nivel superior, incluidos Runan y Burren, mantuvieron su postura adecuada. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Cómo es capaz de aguantar? Él, se suponía que tenía la peor constitución. Escuché que era un paciente. Raon mantuvo su postura mientras sudaba mucho. La precisión de la postura por sí sola era mejor que la de cualquiera en el campo de entrenamiento. Yo, no puedo perder contra él. No hay manera de que me detenga cuando él se aferra así. Los niños del nivel inferior estaban a punto de darse por vencidos. Al ver que Raon seguía aguantando, mantuvieron su postura y apretaron los dientes. Sin embargo, Raon todavía tenía suficiente resistencia de sobra, a pesar de su apariencia. Esto es fácil. En su vida anterior, entrenó la postura de montar mientras cargaba piedras en la espalda y los muslos. Era incluso más joven entonces que ahora. El entrenamiento actual no fue nada comparado con ese momento.
Por supuesto, la frialdad que se extendía por todo su cuerpo cansado estaba creando un dolor insoportable. Sintió como si le desgarraran la carne y le congelaran los huesos, pero era una oportunidad para volverse más fuerte. Zumbido. Raon absorbió la frialdad de su cuerpo al girar los anillos de fuego, mientras mantenía la posición de conducción. Por muy doloroso que fuera, podía absorber una cantidad considerable de frialdad y el anillo de fuego progresó más. Al ritmo que iba, sentía que fácilmente podría ganar la apuesta contra Urat, aunque no debía haberlo sabido. Cuando Raon estaba tan concentrado que casi olvidó que era un entrenamiento en la posición de conducción, se escuchó un aplauso desde arriba de la plataforma. Detener. Cuando volvió en sí, Rimmer se levantó y asintió. Los otros niños estaban sentados masajeándose los muslos como si fueran masa. ¿Cuánto tiempo vas a ignorar al rey de la esencia? Lo siento, me lo perdí. Eres un bastardo inferior, Urat maldijo a Raon, quien solo miró fijamente en respuesta. Parecía como si hubiera estado murmurando todo el tiempo. Suspiro, ignorando a Urat, Raon siguió relajando los músculos de los muslos y la cintura con un aliento refrescante. Timbre. Se realizó una acción extrema que superó la resistencia. La resistencia ha aumentado. Una vez más apareció un mensaje que anunciaba un aumento en la resistencia. Sintiendo que su vitalidad regresaba a sus muslos temblorosos, se estiró desde la cintura. Al igual que ayer, algunos de ustedes aguantaron hasta el final, mientras que otros se dieron por vencidos. Mirando a los que todavía estaban de pie, Rimmer movió el dedo. Déjenme repetir. Solo te estoy dando las instrucciones. No interferiré directamente con tu entrenamiento. Rompan vuestros límites por vosotros mismos. Dale un fuerte golpe a tu mente cuando empiece a decir que hiciste lo suficiente. Así pasarás la prueba dentro de 6 meses. Continuó, manteniendo su sonrisa engañosa. No repetiré esto otra vez. De ahora en adelante, ya no me importará si te rindes o aguantas hasta el final. Después de decirles que aflojaran los muslos en preparación para el entrenamiento del día siguiente, Rimmer se fue. Un simple bastardo de orejas puntiagudas que cree en el dios de la naturaleza está hablando de idealismo. ¡Qué ridículo! Y la fuerza de voluntad no es nada frente a un poder abrumador. Eso no es cierto. ¿Qué quieres decir? Necesitas fuerza de voluntad. Raon negó con la cabeza mientras aflojaba las piernas. ¿Crees eso porque eres un debilucho que nunca has sentido un poder abrumador? Si sintieras el poder del rey de la esencia, me estarías adorando ahora mismo. Logré resistir tu ataque con fuerza de voluntad. Eso es porque el rey de la esencia aún no ha recuperado el poder original. Y yo soy solo un niño. Eso es, la voz de Urat cayó impotente. Por supuesto, la fuerza de voluntad no carece de sentido. La fuerza de voluntad era similar a la resistencia y la fuerza. Había un límite, pero se hacía más fuerte cuanto más se usaba. Había estado en muchos apuros en su vida anterior y había logrado sobrevivir gracias a su extrema resistencia y fuerza de voluntad. Entonces pongámonos en marcha. Después de aflojar los músculos del muslo y la cadera, ingresó al gimnasio cubierto. Había muchas herramientas de entrenamiento para ayudarlo a aumentar su fuerza y agilidad. ¿Estás entrenando de nuevo? Sí, lo soy. Él asintió. Las estadísticas aumentaron cuando fueron llevadas al límite, como apretar un trapeador seco tratando de sacarle agua. Raon no pensó que el entrenamiento adicional fuera algo doloroso o aburrido. Era algo que esperaba con ansias. Comenzó con un entrenamiento básico, que incluía flexiones y planchas. Esto es muy molesto. Es como mirar una oruga colgada de un árbol. Una oruga que solo puede arrastrarse algún día se convertirá en mariposa y seguirá volando. La única forma de convertirte en mariposa es entregar tu cuerpo al rey de la esencia. Eso no es una mariposa. Es una polilla envenenada. Deja de soñar despierto. Raon le estrechó la mano y volvió a doblar los brazos. Para las flexiones, el número no era la parte importante. Lentamente inclinó y estiró los brazos de una manera que estimulara al máximo sus músculos. Sintió como si los músculos de su pecho fueran a romperse, pero agradeció ese dolor. Se convertirían en sus estadísticas y resistencia. Después de las flexiones, comenzó a ejercitar los músculos abdominales. Fue entonces cuando los otros niños empezaron a entrar al gimnasio. Después de lanzarle una mirada, se separaron para comenzar su propio entrenamiento. Runaan y Burren también entraron y comprobaron los diferentes equipos. Runaan se aisló y consiguió una herramienta, y Burren salió después de mirar a Raon por un momento.
Burren fue hacia donde estaban colocadas las espadas de madera y agarró una para comenzar a blandirla. ¡Guau! Los niños colaterales que normalmente seguían a Burren también consiguieron una espada de madera y comenzaron a practicar el manejo de la espada en el que se habían entrenado. Agarró una espada. Él hizo. ¿No vas a hacer lo mismo? No lo necesito todavía. Lo que Raon necesitaba no era una espada, sino la resistencia, la fuerza y la agilidad para servir como base. El manejo de la espada de Burren y otros niños ni siquiera era de nivel principiante. Para los novatos, entrenar con espadas sin un instructor era simplemente una pérdida de tiempo. Sin importarle lo que hacían los demás, Raon continuó con el aburrido pero difícil entrenamiento, solo deseando lograr más progreso al día siguiente. Runaan Suyeon no estaba interesado en los demás. Eso no significaba que menospreciara a los demás debido a sus talentos sobresalientes. Fue porque había cerrado la puerta de su corazón el día en que se sintió terriblemente decepcionada por aquel en quien confiaba. Sin embargo, había una persona que le había llamado la atención recientemente. No fue Rimer, la espada de la luz, ni Burren Ciegart, de quien todos decían que era su rival. Raon Ciegart. El hijo de Silvia, que fue expulsado de la línea directa para convertirse en colateral, seguía atrayendo su atención. ¿Por qué sigo prestándole atención? Era la primera vez que estaba interesada en alguien o se sentía familiarizada con alguien. ¿Es por el frío? Los rumores decían que el circuito de maná de Raon tenía una frialdad extrema. Era posible que su habilidad para congelar la hiciera sentirse familiarizada con su frialdad. Eso debe ser todo. Como se dio cuenta del motivo, trató de dejar de prestarle atención. Sin embargo, por mucho que lo intentara no podía quitarle los ojos de encima. Está creciendo rápidamente. El crecimiento de Raon fue anormalmente rápido. Cuando lo vio hace un mes en la sala de audiencias, era un chico delgado y sin músculos. Sin embargo, desde entonces había ganado algunos músculos. Además, estuvo en el nivel más bajo el otro día, pero logró alcanzar el nivel medio bajo. Todo el mundo decía que la propia Runaan nació con un talento celestial, pero ella pensaba que era imposible que progresara tan rápido. Simplemente no tenía ningún sentido. Suspiró. Levantando cómodamente un peso de 60 kilogramos, seguía mirando a Raon. Es realmente extraño. A diferencia de los otros niños que jadeaban en el suelo, colapsados por el entrenamiento, Raon se sentó en el equipo para entrenar los músculos del pecho después de exhalar ligeramente. Esto no se llama una técnica de cultivo legendaria por nada. Aunque su cuerpo estaba extremadamente cansado, los anillos de fuego que giraban alrededor de su pecho recuperaron su resistencia y fuerza de voluntad. Acababa de agotar su resistencia del entrenamiento, pero se volvió capaz de hacer todo lo posible una vez más. No en vano se le considera uno de los tesoros más valiosos de los continentes. Suspiró, ajustando el peso a 5 kilogramos más que el día anterior, Raon levantó el peso. Se movió lentamente de manera que maximizara el rango de movimiento de sus músculos pectorales, para estimularlos tanto como fuera posible. Grifo. Cuando se levantó después de terminar 6 series, escuchó a alguien sentado frente al equipo junto a él. ¿Quién es? La única persona que se le acercaba era el bicho raro de pelo verde con un bolsillo en el vientre. Raon pensó que era extraño y se dio la vuelta. ¿Runaan? La persona sentada a su lado era Runaan Suyeon, con su largo cabello plateado cayendo. Runaan fijó su peso para que fuera mucho más pesado que el de Raon y comenzó a usar el equipo. Up. Su postura de levantamiento de pesas era notablemente similar a la de Raon. No le importaba la cantidad de levantamientos ni el peso, sino que se concentraba en estimular sus músculos. ¿Qué fue eso? Yo tampoco lo sé. Después de observarla un rato, Raon se fue. Para estimular más sus músculos, se sentó sobre otros equipos de entrenamiento. Después de configurar la carga para que excediera su capacidad máxima, levantó el peso mientras giraba el anillo de fuego. Suspiró. Normalmente debería haber restado 10 kilogramos de ese peso, pero el anillo de fuego le permitió soportar esa cantidad y con mayor frecuencia. Podía oír de nuevo a alguien sentado a su lado. Dejó el peso después del entrenamiento hasta que le temblaron los brazos y el pecho. En realidad, volvió la cabeza sin levantarse. Como era de esperar, Runaan estaba allí. Ella puso un peso más alto que él una vez más y comenzó a levantarlo. ¿Por qué está haciendo esto? Raon entrecerró los ojos. Runaan no le prestó atención a Rimer, y mucho menos a otros alumnos.
No podía entender por qué ella lo estaba copiando, levantando pesas exactamente de la misma manera que él. Debo estar equivocado. Cuando lo pensó, era normal entrenar los músculos más pequeños después de entrenar los músculos más grandes. Raon se levantó pensando que era solo una cuestión de coincidencia. Sin embargo, se dirigió al equipo para entrenar los músculos del hombro solo para estar seguro. Crujir. Después de colocar el peso, lo levantó mientras sentía la estimulación en sus hombros. Cuando terminó una serie, Runaan apareció frente a él. Después de mirarlo fijamente por un momento, se sentó a su lado y ajustó su peso. Era uno más pesado, una vez más. Suspiró. Casualmente comenzó a levantar el equipo mientras miraba al frente. ¿Realmente no vas a hacer nada después de haber sido provocado así? ¿Hasta cuándo te vas a esconder como una rata? Una provocación. Raon volvió la cabeza para mirarla. Runaan siguió levantándose, como si no estuviera interesada en él. ¿Qué está pensando ella? La primera y la segunda vez podrían haber sido coincidencias. Sin embargo, que ella copiara su entrenamiento de hombros no podría haberlo sido. Sin embargo, no podía entender lo que ella estaba pensando. Sus ojos eran tan fríos como el hielo, pero también estaban borrosos, lo que hacía imposible captar sus intenciones. ¿No lo entiendes, eh? Claramente te está provocando al actuar como si fuera mejor que tú. Golpéala en la cara, ahora mismo. A Werad no le importaba si era un niño, un adulto o una mujer. Estaba enojado con todo, tal como su nombre lo indicaba. Por favor, deje de... Por un momento, detente. Raon ignoró el enfado de Werad y dejó el equipo para empezar a ponerse en cuclillas. Como era de esperar, Runaan lo siguió y dobló sus muslos con un peso mayor. ¿Qué? ¿Por qué están esos dos juntos? ¿Por qué Leire y Runaan le presta atención a ese perdedor? Los niños en el gimnasio abrieron mucho la boca al ver a Runaan entrenar junto a Raon. Chillido. Burren, que regresó al gimnasio después de entrenar con la espada con los colaterales, apretó los dientes. ¿Por qué está Runaan allí? Los colaterales vieron a Runaan entrenando junto a Raon y los miraron. Raon miró a Runaan, quien atrajo la atención de todos. Con cabello plateado brillando como la luz de la luna, piel clara tan blanca como la nieve y rasgos faciales delgados y afilados, era una belleza etérea. Excepto sus ojos, que parecían sin sentido, como si le faltara una pieza. ¿Tienes algo que decirme? Cuando Runaan terminó una serie, se acercó a ella. Al escuchar su pregunta, ella lo miró fijamente por un rato, como si fuera una criatura curiosa. No después de responder, comenzó a levantar su equipo una vez más, esta vez con más peso. Yo tampoco lo sé. Raon se encogió de hombros y se levantó de su equipo. Como de todos modos ella iba a perder el interés pronto, decidió simplemente ignorarla. Mientras pensaba qué hacer ya que su rutina cambió repentinamente, escuchó pequeños pasos detrás de él. Cuando se dio la vuelta, pudo ver a Runaan escaneando diferentes partes de su cuerpo con sus ojos morados. Si tienes algo que decir, dilo. Sin responder, Runaan lo miró a los ojos. Sus ojos parecían los de un gato que acababa de terminar su siesta. Dejar. Raon suspiró en voz baja y se acercó a otro equipo de entrenamiento. Runaan lo siguió inmediatamente y usó el mismo equipo. Había pasado una semana desde que Runaan Suyon comenzó a observar a Raon Ciegart. Buscó a Raon tan pronto como entró al gimnasio cubierto. Como siempre, levantaba pesas antes que nadie. Es más pesado que ayer. El peso de Raon era 5 kilogramos más que el día anterior, lo que en realidad no era tan extraño. No era extraño aumentar de peso si hacías suficiente ejercicio. Sin embargo, ¿y si ese peso aumentara cada día? Eso no sería normal. ¿Cómo está haciendo eso? La mayoría de la gente no se daba cuenta, pero Raon Ciegart había aumentado el peso de su equipo en más de 10 kilogramos la semana pasada. Incluso considerando que el crecimiento era más rápido para un niño, la cifra era ridícula. Se suponía que era un paciente, su rostro estaba pálido y sus miembros débiles como ramitas. Sin embargo, pudo resistir mejor que nadie en el campo de entrenamiento. ¿Es gracias a la postura? La postura que Raon usaba para levantar pesas era un poco diferente a la de los demás. Ella pensó que su absurda velocidad de crecimiento podría haber sido gracias a esa postura. Con esa conclusión en mente, Runaan se sentó en el equipo junto a Raon, quien estaba entrenando su pecho. Comenzó a levantar pesas de la misma manera que lo hacía Raon. No se sintió muy diferente de lo habitual. Solo sus músculos se sintieron un poco más estimulados.
No es gran cosa. Pensando que no tenía sentido, estaba a punto de volver a su postura habitual. ¿Eh? Cuando inhaló una fragancia fresca y misteriosa proveniente de Raón, su peso se volvió tan liviano como una pluma. ¿Qué pasó? Sintió que su fuerza y agilidad habían aumentado repentinamente. El peso que debería haber sido difícil de levantar se había vuelto muy liviano. Sin embargo, una vez que Raón, que la estuvo observando por un tiempo, se fue, esa extraña sensación también desapareció inmediatamente. Al perderse la sensación, Runaan miró fijamente la espalda de Raón mientras se dirigía hacia la siguiente pieza del equipo. Tal vez, Runaan siguió a Raón y se acercó a él. Puso su peso más pesado de lo habitual y lo levantó. Puaj, parecía demasiado porque era demasiado difícil levantarlo. Sin embargo, una vez que Raón comenzó a hacer ejercicio, el aire fresco que salía de él hizo que su peso volviera a ser más liviano. Eso fue todo. No fue su imaginación. Era capaz de levantar un peso 10 kilogramos más pesado de lo habitual, como si sus habilidades realmente hubieran mejorado. Suspiró. A pesar de levantar más de lo que podía soportar, no parecía sobrecargar sus hombros ni sus brazos en absoluto. Una vez que terminó alegremente su ejercicio, Raón estaba parado frente a ella. ¿Tienes algo que decirme? Cabello rubio y ojos rojos, habló el chico con la prueba de su herencia Ciegart. No, Runaan negó con la cabeza y Raón pasó al siguiente equipo después de mirarla fijamente por un momento. Debería intentar seguirlo. Con los ojos brillantes como los de un gato, siguió a Raón. Le gustaba poder entrenar con pesas más pesadas, pero se sentía aún más atraída por la fresca fragancia que emanaba de él. Rimer subió a la montaña detrás del edificio principal de Ciegart. TSK. Sacudió la cabeza y chasqueó la lengua cuando estaba a punto de escalar la roca plana en la ladera de la montaña. Debes estar muy preocupado por tu nieto para visitar mi roca para dormir todos los días. Desde lo alto de la roca, bajó un anciano que daba la impresión de una espada afilada. Era Glenn Ciegart. Sin decir nada, Glenn se quedó mirando la cresta de la montaña apenas visible. HMPH. Rimer resopló y se reclinó contra la roca. Los dos observaron la puesta de sol durante mucho tiempo, sin decir una palabra. Deberías preguntar en lugar de actuar de manera tan digna. Rimer suspiró y saltó sobre la roca donde estaba sentado Glenn. Los niños están muy bien. Están entrenando tan duro que honestamente están superando mis expectativas. ¿Superando tus expectativas? Les he dejado entrenar por su cuenta. Yo sé eso. La verdad es que un niño de 12 o 13 años no tiene mucha fuerza de voluntad. Pensé que la mayoría de ellos empezarían a aflojar después de una semana. Sin embargo, no estaba exagerando. Cuando planificó su entrenamiento, su intención era elegir unas 20 personas entre las 160. Van a pasar más de los que pensaba, gracias al nieto de mi señor. ¿Mi nieto? ¿Estás hablando de Burren? Deja de fingir cuando ya sabes que estoy hablando de Raón. No sé qué pasó en el campo de entrenamiento. Me dijiste que no me importara, ya que tú te ocuparías de ello. ¿En serio? Rimer se rascó el pelo rojo. Era molesto que este anciano, que lo había estado esperando porque estaba preocupado por su nieto, fingiera no saber nada. Ese tipo, es diferente de lo que creen mi señor y Silvia. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Glenn eran los mismos, pero su voz era claramente diferente. Querías que abandonara lo antes posible para evitar lastimarse, ya que estaba débil tanto mental como físicamente. Yo nunca dije eso. Solo te dije que no discriminaras. De todos modos, también traté de fallarle lo más rápido posible. Los ojos azules de Rimer brillaron. Él es un monstruo. Su fuerza de voluntad no es ni de lejos normal. Es incluso mejor que un guerrero que ha pasado por decenas o cientos de campos de batalla. Rimer había visto muchos talentos a lo largo de su vida, e incluso entre ellos, Raón era excepcional. Era difícil creer lo mucho que había crecido, que tenía que mirarlo 2 veces cada mañana. Cuando comenzó el entrenamiento, Raón era uno de los peores entre las 160 personas. Solo 3 semanas después, está en el nivel medio. ¿Crees que eso debería ser posible? Una vez pensé que Raón no era en realidad un paciente y solo estaba ocultando su fuerza. Sin embargo, eso no es posible. Su cuerpo todavía tiene una frialdad brutal recorriéndolo. Recientemente, siguió prestando atención a Raón durante el entrenamiento, ya que realmente hacía todo lo posible en cada momento. Estoy considerando seleccionarlo para darle entrenamiento personal.
Dado que hizo lo mejor que pudo en el entrenamiento que había preparado, Rimmer no pudo evitar sentir más afecto por Raon que por los demás. ¿Irías tan lejos? No se detendrá, incluso si su cuerpo se congela como un árbol en invierno. Los otros niños están entrenando duro porque él los estimula. Él es el estimulante del quinto campo de entrenamiento. Glenn se rascó la barbilla con un rostro inexpresivo, pero no pudo ocultar el ligero aumento en la comisura de sus labios. Parece que terminarán pasando muchos más niños de los que esperaba. A pesar de murmurar era molesto, sus ojos estaban sonriendo. ¿No está sobrecargando el cuerpo de Raon? Glenn finalmente habló. Rimmer tragó saliva en secreto. Es más de lo que pensaba. Ya sabía que Glenn sentía un afecto especial por Raon, pero no pensó que le preguntaría eso específicamente. Parecía que el afecto que no podía darle a su hija menor se transfirió a Raon. Bueno, esa parte es un poco extraña. Ciertamente está trabajando demasiado, pero se recupera tan rápido que resulta misterioso. Es imposible saberlo, incluso para ti. Eso es lo que estoy diciendo. Es la primera vez que mis ojos no pueden captar a alguien después de los 10 cielos del continente. Rimmer inclinó la cabeza mientras respondía. Era mejor que nadie analizando el potencial o la condición de los demás, pero Raon era diferente. Honestamente, Raon era más misterioso que Glenn, quien ascendió al rango de los más fuertes del continente. Rimmer. ¿Sí? No eres el instructor personal de Raon, sino el instructor principal del quinto campo de entrenamiento. Presta atención a todos los que se convertirán en la fortaleza de la familia, en lugar de pensar únicamente en Raon. Glenn bajó la montaña después de decir eso con mucha dignidad. Ja. Rimmer resopló ante esa ridiculez. ¿Qué diablos está diciendo cuando vino a escuchar la historia de Raon? Dentro de la mansión del señor, que parecía una espada gigantesca en su atmósfera aguda, su dueño, Glenn Thiegaard, estaba sentado en el trono con los ojos entrecerrados. Ahora que lo pienso, había algo que había dicho el vagabundo llamado el Santo Andrajoso. Hay casos en los que tienen un talento excepcional. Patrick había mencionado que había casos de niños nacidos con la maldición de Frost que eran excepcionalmente talentosos. ¿Se manifestó ese talento? Si ese no fuera el caso, entonces no había forma de que Raon siguiera tomando el elixir. Glenn gimió. No era un comportamiento que pudiera mostrar a los demás como el rey destructivo del norte. Fue un error enorme. Hubo un momento en que sus emociones estaban tan secas como las arenas del desierto, por haber atravesado su reino de artes marciales. Sylvia nació en ese momento. Él no le dio ningún amor, a diferencia de los otros niños. Era más un entrenador que un padre, ya que simplemente la crió dándole tareas. Como tal, Sylvia no recibió ningún amor de su padre ni de su madre, y tampoco recibió ningún afecto de sus hermanos. Terminó viviendo como una marioneta crujiente y dejó a la familia con un hombre que conoció del exterior. Realmente no sentí nada en ese entonces. Glenn sabía que las calumnias de sus hermanos y la revuelta de los subordinados estaban entre las razones por las que ella se fue, pero en realidad no le importaba. Eso fue porque no le importaba lo que le pasara a Sylvia. En aquel entonces, su única preocupación era volverse más poderoso y hacer que la familia fuera más grande y más fuerte. Y 5 años después de eso, finalmente se dio cuenta después de recuperar sus emociones humanas, cuando atravesó otro muro infernal de artes marciales. El hecho de que había cometido un gran error que no podía revertirse. Al enviar a los guardaespaldas tras ella, logró salvar a Sylvia y a Raon dentro de su útero, pero su yerno y la nieta que ni siquiera había conocido eran meros charcos de sangre. ¡Qué patético! Se mordió los labios por su vergonzoso pasado. El jefe de la casa de Thiegaard, el rey destructivo del norte, el emperador espada. Fue llamado por diferentes nombres, pero ninguno de ellos pudo revertir su error pasado. Estaba en muy malos términos con Sylvia y era imposible recuperarse. Rango. Es por eso que decidió proteger a su nieto menor sin importar que, incluso si eso haría que Sylvia y Raon lo odiaran como resultado. Toc toc. Cuando estaba reforzando su resolución, escuchó que alguien llamaba a la puerta. Jaara, limpiando el cansancio de su expresión, abrió la boca con fría dignidad. Ingresar. Raon entró al gimnasio cubierto, con la emoción corriendo por sus venas. Finalmente me siento calentado. Gracias a las 2 semanas de entrenamiento constante, logró alcanzar el nivel del grupo medio. A ese ritmo, parecía que alcanzaría el nivel de Burren y Runan antes de la prueba. Comencemos el entrenamiento de hoy.
Cuando levantó el equipo de hombro, Runaan se acercó a su izquierda. Suspiró. Ella comenzó a levantar un peso mucho más pesado que el de él con una expresión vidriosa, como si fuera a empezar a babear. La chica tonta está aquí otra vez. Déjala ser. Como ella no lo molestaba, él la ignoró y siguió trabajando. Esta vez, pudo oír a alguien sentado a su lado derecho. Yo, lo siento. ¿Te estoy molestando? El aprendiz de pelo verde con un bolsillo en el vientre se rascaba la cabeza. Él era el único que hablaría con él. Su nombre era Dorian. Cada vez se asustaba con las instrucciones de Rimmer, pero era rápido y tenaz. ¿Quieres algo? Dorian volvió a ofrecerle galletas saladas del bolsillo de su vientre. Raon lo tomó sin querer. Cuando estaba a punto de devolvérselo, pudo sentir una mirada poderosa desde su costado. Los ojos morados de Runaan brillaban como un campo nevado. Es la primera vez que veo a esa chica tonta con esa expresión. ¿Le gustan las galletas saladas? Sus ojos estaban fijos en la galleta. ¿Lo quieres? Raon extendió la mano que sostenía la galleta hacia ella. Después de pensarlo un rato, moviendo el dedo como un gato montés, tomó la galleta. Gracias. Mostrando su agradecimiento a Raon y Dorian, mordió la galleta como un conejo mordisqueando una hoja. Sus labios dibujaron un suave arco, como si disfrutara la galleta. Era como un gato cuando lo cogía, como un conejo cuando se lo comía, y como un cachorro holgazán en otras ocasiones. Era peculiar en muchos sentidos. Señor Raon. Dorian giró la cabeza, después de guardar el resto de las galletas en su bolsillo. ¿Puedo entrenar también a tu lado? Dijo que también quería aprender la postura. Si quieres. Raon asintió. Su rápido progreso fue gracias al anillo de fuego y a la experiencia de su vida anterior. Copiar su postura no fue un problema. Gracias. No es nada. Agitando su mano ante la expresión de Dorian, se concentró en levantar una vez más. Crujir. Cuando estimulaba sus músculos tanto como era posible, podía escuchar el equipo de Dorian moviéndose a la misma velocidad y rango, y lo mismo se podía escuchar desde su lado izquierdo, donde se encontraba Runaan. Son unos bichos raros. Al rey de la esencia le gusta el tipo que parece un mapache verde. ¿Por qué? Se inclinó ante el rey de la esencia. Este es el primer respeto que recibo desde que desperté. Raon quería decirle que no estaba dirigido a él, pero como sería molesto, no lo dijo. Hay 2 niños a mi alrededor. 5 semanas después. Raon pasó el nivel medio en el sprint del amanecer y alcanzó el nivel medio alto. Durante el entrenamiento de esa noche, se agregó otra persona a su grupo, además de Runaan y Dorian. 10 semanas después. Raon fue el más rápido entre el nivel medio alto y esa noche se añadió un alumno más a su grupo. 15 semanas después. Raon alcanzó el nivel más alto. Las 6 personas a su lado también mejoraron drásticamente. Habían pasado 4 meses desde que comenzó el entrenamiento temporal del 5º campo de entrenamiento. Rimmer siguió instruyendo varios tipos de entrenamiento y la dificultad también siguió aumentando. El entrenamiento comenzó antes del amanecer y continuó hasta la noche, e incluso los niños del nivel superior, que tenían una resistencia excelente, comenzaban a mostrar su agotamiento. Por supuesto, la formación fue fundamentalmente la misma. Todo dependía de la decisión del aprendiz, incluido el entrenamiento al amanecer y por la tarde que instruyó Rimmer, y el entrenamiento independiente que tuvo lugar por la noche. Rimmer y los instructores nunca regañaron a nadie por abandonar o saltarse el entrenamiento independiente. Si los alumnos pedían una postura o un consejo, se los enseñaban minuciosamente, pero eso era todo. Nunca les dijeron que trabajaran más duro ni que hicieran ejercicio con más regularidad. En ese momento, parecían más observadores que instructores. Dejar que los niños de 12 a 13 años decidieran todo era una forma innovadora de enseñar. De hecho, los niños colaterales y recomendados, que estaban orgullosos de sus capacidades, no dieron lo mejor de sí. Se saltaron por completo el entrenamiento independiente. Parecían creer que podían convertirse en aprendices oficiales sin pasar por todo eso. Sin embargo, hubo una persona que les hizo cambiar de opinión. Campo Fiegart. El chico infame comenzó a mejorar el 5º campo de entrenamiento. Cuando comenzó el entrenamiento, la resistencia de Raon estaba en el nivel inferior. Logró correr hasta el final del primer sprint, pero no pudo alcanzar el nivel medio y su rostro se puso tan pálido como el de un moribundo. Pero él siguió corriendo. Se las arregló para soportar un entrenamiento que hizo que incluso aquellos con mayor resistencia se rindieran.
En lo que respecta al entrenamiento independiente, fue el primero en empezar y el último en irse. No solo estaba jadeando sino que exhalaba vapor blanco mientras entrenaba, y mostró resultados al día siguiente. Su resistencia, fuerza y agilidad mejoraron drásticamente, ya que había pasado del nivel inferior al 10º entre los 160 aprendices en el ranking. Los niños que vieron lo que sucedió frente a sus ojos se quedaron sin palabras. Los colaterales, los niños de familias vasallas y los niños recomendados ya no se lo tomaban con calma. Empezaron a dar lo mejor de sí y no se saltaron el entrenamiento independiente. Raon, que era el hazmerreír, se había convertido en su rival. Por supuesto, ese no fue el caso para todos. Burren y los colaterales que lo siguieron todavía creían que entrenar su resistencia hasta ese punto era innecesario y practicaban la espada y el puño que sus familias les habían enseñado. Y fue pasando el tiempo, cada uno haciéndolo mejor a su manera. Suspiró. Raon exhaló violentamente mientras corría durante el amanecer. Su resistencia y agilidad habían aumentado mucho, pero eso no cambiaba el hecho de que correr con toda su fuerza lo agotaba. Pero algo cambió. Los innumerables niños que corrían delante de él ya no estaban allí. Gracias a sus estadísticas mejoradas y al anillo de fuego, había menos de 10 aprendices delante de él. Patético. Ha pasado tanto tiempo y todavía tienes muchos insectos por delante. Deberías decir que es sorprendente lo rápido que he mejorado. La ira era la misma de siempre. Siempre estaba quejándose, pidiéndole que le entregara su cuerpo. Pensé que podría alcanzarlos lo suficientemente pronto, pero esos dos son ciertamente diferentes. Raon vio a Runan y Burren corriendo más lejos. Él ya lo sabía, pero estaban en un nivel completamente diferente al de los demás niños. Nacieron con los mejores talentos, tenían una gran fuerza de voluntad y su familia los educó adecuadamente para que nunca se volvieran holgazanes. Había un lado retorcido, pero no era extraño considerando que solo eran niños de 12 años. ¿Corro un poco más hoy? Raon pateó el suelo, aprovechando al máximo su anillo de fuego. Sintió como si sus pulmones estuvieran destrozados como si fueran papel, pero usó el anillo de fuego para sostenerse y siguió corriendo. ¿Qué? Campo Fiegart. Mierda. Los niños del nivel más alto lo miraron mientras Raon los superaba. Silbido. Burren y Runan miraron hacia atrás y escucharon el viento que venía detrás de ellos. Burren frunció el ceño profundamente y los ojos de Runan brillaron como un gato que hubiera encontrado una joya. Se dieron la vuelta y empezaron a correr de nuevo, como si le dijeran que intentara seguirlos. Ciertamente son diferentes. Sin embargo, Raon levantó la comisura de los labios mientras observaba sus espaldas. El tiempo restante debería ser suficiente. Teniendo en cuenta el ritmo al que había ido creciendo, estimó que los superaría en resistencia, fuerza y agilidad antes de que se produjera la prueba. Aunque, si hubieran usado su aura, habría sido una historia diferente. Aura, los niños de la línea directa, la línea colateral y las familias vasallas, incluidos Runan y Burren, habían aprendido a entrenar su aura. Por otro lado, a pesar de cultivar el anillo de fuego, Raon no tenía ni una sola partícula de aura dentro de él. Necesito aprenderlo. Cuando pensó en aprender el aura, quedó perplejo. El que usé antes no está tan mal. La técnica de cultivo del aura de sombra que había aprendido en su vida anterior era bastante decente. Se podía aprender rápidamente, era engañoso y era tan agudo que era excelente para asesinar y luchar contra personas. Sin embargo, no podía convertirse en el mejor con el aura de sombra. Como decidió vivir como un guerrero en lugar de un asesino, tuvo que aprender una mejor técnica de cultivo para su aura. Y necesitaré logros para eso. El Glenn que había visto y el Glenn del que había oído hablar eran exactamente iguales. Una persona de sangre fría que solo pensaba en su familia, era estricto con premios y castigos. Si se graduaba con el primer puesto en la formación básica, sin duda lo recompensaría en consecuencia. Mi objetivo es claro. Para devolver a Silvia a donde pertenecía, para aprender una mejor técnica de cultivo, tuvo que entrenar más duro. ¿Qué estás haciendo? Deja de conformarte con dejar atrás a esos insectos y alcanza a esos dos. No puedo soportar verlos correr delante del rey de la esencia. La turbulenta ira de Burat agitó sus emociones. Apareció un nuevo mensaje mientras Raon seguía corriendo y resistiéndolo. Resistió con éxito la interrupción de Burat. La resistencia ha aumentado. HMPH. De nuevo. Raon asintió mientras Burat hervía de ira. Y también debería hacer un uso eficaz de él. Eso es todo por el entrenamiento de hoy.
Haz tu entrenamiento independiente ahora si quieres. Rimer se fue tan pronto como terminó el entrenamiento de la tarde. Estaba tarareando y murmurando que iba a beber. Suspiro, Burren exhaló irritado, mirándose la espalda. Realmente no me gusta. Sabía que a Rimer lo llamaban la espada de la luz, pero se comportaba como un inútil. Simplemente estaba acostado mirando cuando se suponía que debía dar instrucciones, y tampoco estaba interesado en el entrenamiento independiente. A pesar de eso, iba a evaluar a Burren para ver si podía ser un aprendiz oficial. Parecía un saltamontes que solo sabía saltar. Lord Burren, ¿no vas a hacer tu entrenamiento independiente hoy? Mientras fruncía el ceño a la espalda de Rimer, Kerin y los otros niños colaterales se acercaron a él. Ya se habían vuelto bastante cercanos. Voy a Burren asintió y agarró su espada de madera. El agradable peso en su mano le hizo sonreír. Vamos a empezar. ¿Sí? Burren y los otros niños colaterales se dispersaron y comenzaron a entrenar su manejo de la espada. Debido a que estaba tan concentrado en eso, Burren solo se detuvo una vez que el sol se puso por completo. Me siento más cómodo cuando entreno con una espada. Su irritación disminuyó cuando entrenó el manejo de la espada que su padre le había enseñado. Es todo por hoy. ¿Sí? Gracias por su esfuerzo. A la orden de Burren, los niños se inclinaron respetuosamente. A pesar de ser el más joven de todos, naturalmente se convirtió en su líder con su posición como parte de la línea directa y su increíble talento. Sígueme si quieres seguir entrenando. Después de dejar su espada de madera, entró al gimnasio cubierto y frunció el ceño. Ese tipo. Raon estaba entrenando su fuerza con equipo y algunos alumnos, incluido Runaran, estaban a su lado. Suspiro, Burren exhaló su ira hirviente. Lo que más le molestó no fue en realidad Rimer ni los otros instructores. Campo Fiegart. Ese chico, al que no le había prestado atención porque era del rango más bajo, se estaba volviendo cada vez más irritante. ¿Por qué está ella a su lado? Runaan tenía tanto talento como él y era hija de Sullion, la familia vasalla más fuerte. No podía entender por qué ella se quedaría con Raon. Maldita sea. Había pensado en ella como su rival, pero ella simplemente seguía a Raon. Ese hecho lo estaba haciendo hervir de ira. Además, algunos de los niños recomendados que le habían gustado también seguían a Raon, lo que le molestaba aún más. Por favor, no les hagas caso. No son más que pájaros discapacitados que se juntan. Después de todo, incluso la mejor familia vasalla es solo una familia vasalla. Ni siquiera pueden hacer nada juntos. Los colaterales se burlaron de Raon y Runaran, pero Burren no se rió. Era un hecho que Runaran era mucho más talentoso que los colaterales detrás de él. TSK. Burren chasqueó la lengua y entró al gimnasio. Sentado junto a Raon y Runaran, que estaban entrenando la parte inferior del cuerpo, comenzó a levantar un peso más pesado que ellos. ¡Oh! Increíble, señor Burren. ¿Cómo está levantando tanto? Todos en el gimnasio exclamaron y aplaudieron. A pesar de recibir miradas llenas de admiración y asombro, la expresión de Burren se puso rígida como la corteza de un árbol. Esos bastardos. Raon y Runaran siguieron entrenando sin siquiera mirarlo. Ruido sordo. Burren dejó caer el peso violentamente y se levantó, pero los dos ni siquiera volvieron la cabeza. Como si estuvieran compitiendo entre sí, solo se concentraban en su propio equipo. La cara de Burren se puso roja como una manzana. Abrió la puerta de golpe y salió del gimnasio. Veamos si todavía puedes poner esa cara después de que termine en primer lugar por una diferencia abrumadora.